Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin ver? Hace un año, Desde el año pasado no te hace veía. un año. No, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos? ¿11 años? Desde el 2012. Ah, no, mucho más entonces. 14. 14 años. 14 años. Wow, qué rápido pasa el tiempo. Y Tú te estás poniendo viejo. tú más rápido que yo. Pero teníamos que reunirnos de nuevo porque estamos viviendo Historia. la plena historia. La que tanto hemos querido. Bueno, me imagino que sobre todo para un venezolano está viviendo literal el sueño de su vida. Yo creo que los venezolanos todavía están en shock. Yo Ah, creo que todavía no se lo creen. uno de los videos lindos que hemos visto es el de la viejita que la despiertan por la noche y le dice, se llevaron a Maduro. La viejita se queda con una cara porque... Yo cuando... A mí me avisa López, de hecho. Serio. A mí me avisa López. Es como la 1 de la mañana. Un saludo a López. Y yo voy y despierto a mi papá y le digo, oye, que le están metiendo mano a Venezuela. Y yo, para. Es decir, no, que es verdad. Y ahí bajamos y cuando, creo que pasó 1 hora y pico, cuando sale ese tweet de Trump diciendo que ha sido capturado y sacado del país, digo, Vamos a dormir porque ya esto, ya, Wow. es un hecho. O sea, tú estuviste despierto toda la Toda la madrugada. madrugada, hombre, claro, Entonces, pues es que yo tenía que trabajar bien temprano al otro día por la mañana. Aún así estaba despierto tarde, yo me estaba buscando como a las 2, pero me tenía que levantar temprano. Pero a las 2 me llega la notificación, mi cuñado, que siempre está arriba de todo lo que tenga que ver con Cuba, Venezuela. Saludos, Manolo. Mi cuñado mandó el mensaje de que estaban bombardeando Venezuela. misma historia Bueno, que yo conozco. rápido lo busqué para asegurarme que era verdad. Vi que era verdad. Sí, porque que al final con la inteligencia artificial, con todas esas cosas, tú nunca sabes. Tú O nunca sea, sabes. salieron 18.000 fotos de Maduro preso y ninguna era la real. Tiene que salir Trump y poner la foto Exacto. del traje Nike ese. Qué hipocresía, ¿eh? Como se hizo viral el traje Sí, también. es increíble. Bueno, pues yo lo primero que pensé realmente a las 2 de la mañana, cuando lo vi, dije, tremendo lío. Nos metimos en tremenda guerra. Sí, Que yo contento con que le metan mano sí, al claro, régimen de Venezuela, por supuesto, pero en el país realmente en los últimos tiempos hemos tenido un auge anti-intervencionista, ¿no? Y de no querer hacer guerras como la que tuvimos en Irak y Afganistán, guerras los eternas, fracasos que fueron aquellos. fracasos. Vietnam. Entonces el pueblo estaba más o menos. So, yo dije, no, tremenda candela, patrón, si esto es una guerra Y con, larga. con una intervención, una invasión, porque el problema de las invasiones es que tú sabes cuándo empiezan, pero no sabes cuándo se acaban, ni Exacto. cómo se acaban. Entonces, Pero bueno, me levanté al otro día y se había acabado la guerra. sí, sí, es que creo que la guerra duró 2 horas. La guerra, sí. Es que no hubo guerra, La parte de la captura he visto que fueron 88 minutos, algo así. algo de eso. Desde que pusieron pie en Venezuela hasta que... Es que nadie es capaz de medir el poderío del ejército americano. Nadie se lo Nadie, esperaba. nadie, la gente, la gente no. Los otros países, los enemigos, se creen que es Hollywood, pero Hmm, vamos a años luz de todos ellos. sí, 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 sí. sí, no, bueno, ¿Qué mensaje tú le estás mandando a Putin, a Xi Jinping, a los ayatolas que hay que hablar de eso? sí, no hay Que, que que, hablar que de todo eso, un que poco. eso está pasando ahora Eso está mismo. pasando ahora mismo. Está pasando ahora mismo, ¿no? ¿Qué mensaje tú le estás mandando a Colombia, a la incompetente de México, al Hmm. régimen cubano y a todo el que intente? Vamos a hablar de un mensaje un momentico ahora, pero vamos un poquito atrás. Hace unos meses, qué sé yo, será desde junio, julio, algo así, no me sé la fecha exacta, que están rodeando Venezuela, ¿no? Le pusieron los Sí, barcos de guerra, bloqueo naval. exacto, Ujú. los aviones están pasando, están midiendo todo, y como pasaron, qué sé yo, 4, 5, 6 meses, ya había mucha gente diciendo que esto era bla, 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 ¿no? Sí. Que era faroleo de Trump. Sale Maduro bailando, burlándose. Exacto. eh, al final de todo, los barcos que estacionas en el Caribe
están cumpliendo la misma función. O sea, cuesta lo mismo estacionar los barcos en el Caribe que estacionarlo en el Índico, en Mm. el Mediterráneo. O sea, tienen que estar en el mar. Sí, siempre están O haciendo sea, eso, esos no, barcos. Exacto. el otro lado, por llamarlos así, decía que estábamos gastando dinero, Sí, pero eso cuesta lo mismo. sí. Sí, Pero ajá, eso, para los argumentos de ellos también sí, sí, que sí, hay sí. que hablar. Pero te mencionaba eso de lo que pasó antes, porque obviamente nadie sabía que este era el plan. No, no, obviamente. Realmente lo que nos imaginamos más era que le estábamos haciendo presión a Sí. Maduro para que él solito saliera, que era, era una Bueno, bueno, posibilidad, era ¿no? la opción A. Exacto. Ahora, todo el mundo pensaba que era o eso o que los estamos midiendo para hacerle una guerra completa y Sí, sí, sí. destruir Sí, sí, Venezuela. o sea, sacarla de la faz de la tierra. Nadie se imaginaba que la opción B, por decir así, era llevarse a Maduro como si eso fuera un delivery de O Uber. sea, no, no, las películas esas de los ovnis que llega el platillo y le hace así la extracción. Sí, 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 O sea, al increíble. punto que estábamos hablando anterior. Nadie se No, esperaba eso. no, no, no. Y es que una operación de ese tipo toma tiempo. O sea, tú no es solo con poner 7, 9 buques ahí Claro. y pensar de que por arte de magia y porque le Mm, tengo miedo a los buques se va a caer. Porque mientras Maduro estuviera en tierra, se podría sentir seguro. mm. Los búnkers, los túneles, las fortalezas. Y otra vez, Estados Unidos viene con esa tendencia de que no nos vamos a meter en un conflicto ni vamos a buscar un cambio de régimen. Que ojo, eh, no se ha buscado un cambio de régimen aún. Bueno, yo creo que estamos en el proceso Sí, del cambio claro, de régimen, pero aprendiendo de los errores del pasado, sí, ¿no? sí, Que ahora vamos a hablar también de eso, que a mí me gusta lo que están haciendo, realmente. sí, 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 yo Pero entiendo perfectamente. una de las cosas que tú mencionaste ahorita, Maduro bailando, ¿no? El 31, él estaba el más Venga por feliz, mí. celebró Navidad, tirando guaperías, ¿no? Bueno, Boca Chancla, ¿no? Como todos ellos, al final, Sí, ellos todos son así, habladores. probadores de fuerza. Yo estaba a finales de año, eh, uno de los shows izquierdistas que yo miro, tú sabes, para siempre mantenerme al tanto de el spin que ellos le están Qué dando. pérdida de tiempo. Tremenda pérdida de tiempo. Bueno, pero también te sirve para reírte de él, Bueno, es ¿no? que es un comedia. Porque estos shows izquierdistas americanos, ¿no? Eh, ellos comentando que Maduro he was calling Trump's bluff, ¿no? Como que él sabía que Trump estaba farolando, que estaba inventando, que en realidad no iba a hacer nada, y por eso Maduro estaba tranquilo. Uno de los reportajes que salió último era Maduro cantando Don't worry, be happy, Be happy, sí, sí. ¿no? No, peace, no war, something like that. Sí, no, y esa es la canción de él también que hizo. Ajá. Pero Maduro que estaba tranquilo, Maduro no tiene problemas, Trump está perdiendo el tiempo, y de un momento para el otro Es increíble. se le acabó, se le acabó la fiesta. Pero al final, según lo que cuentan, que se le dio la oportunidad de que saliera, de que entregara el poder, Mm, se retirara con todos sus millones ilícitos, claro. pero que se retirara. Y yo creo que Maduro decidió mal Mm. para él, pero creo que fue lo mejor que pudo haber pasado, que lo capturaran. Sí, No, que se exacto. fuera de Rositas Libre a Turquía, donde ¿Tú quiera que crees sea. que No, realmente lo hubiesen dejado irse? no, yo te dejo ir, tranquilo. Algún día. Porque puede que le digan, sí, sí, vete para Turquía, que tú en Turquía vas a estar bien, y cuando aterrice en Turquía lo estén Pero esperando. al final Turquía es aliado De nosotros. de nosotros. Por eso. Cuando dijeron, vete para Turquía, lo primero que pensé es que, bueno, no creo que llegue muy lejos en Exacto. Turquía. Donde único podría irse y tener un poco de paz mental era Rusia, como pasó con Assad, Ujú, que se fue de Siria a Rusia. Pero ninguno de esos países quiere hacerse cargo de él, claro. tampoco. No, y yo creo que se sentía seguro en Venezuela. Sí, Vaya, tenía ahí bueno, su... tenía la seguridad cubana, ¿no? Pobrecito. tenía, tenía supuestamente la inteligencia de Sí, Rusia, sí, sí. la seguridad china, Sí, sin chistar, de verdad que tenía sí, la sí, sí. seguridad cubana, No, tú ¿no? te podrías sentir Las seguro. avispas negras. Sí, sí, gente preparada para... Y ya te digo, porque seguro en la mente de Maduro, como en la mente de todos nosotros, el año pasado, lo que él pensaba era, o intento huir,
o se arma una guerra en Venezuela que a Trump no le va a convenir. ¿Ves? Él nunca se imaginó tampoco que se lo podían No, llevar como si eso y fuera... toda esta gente también tiene un concepto errado de cómo funciona la política americana. Ellos se creen que Trump iba a necesitar pedir permiso al Congreso También. y que una vez que Trump pidiera permiso al Congreso, ya se iba a saber los planes de Trump Hmm. y no es necesario que el artículo 2 de la Constitución. Sí, que eso ha El sido... comandante en jefe no necesita pedir. Exacto. Realmente sería para declarar guerra como Exacto, tal, ese ¿no? puede decir pertenece al Congreso. Pero realmente esto no se le puede llamar una guerra. No, y es una operación, es muy importante porque cuando se está dando la rueda de prensa, tanto Trump como Rubio como Hexel dicen que esto es una operación conjunta con el Departamento de Justicia. O Exacto. sea, no estás extrayendo a un presidente de un país porque ha cometido crímenes contra la humanidad, contra su gente, se ha robado las elecciones. A Maduro no se le está procesando por eso. Exacto. Maduro se está procesando por narcotráfico. Mm. Claro que es Es un una delito. excusa, una razón que formaron bien, Claro. esperaron a tener suficiente evidencia, por supuesto, Sí, 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 obviamente. para poder llevar a Pero cabo esta hay medida. gente que me dice, verás que Maduro lo encuentran inocente. Y yo, tú estás loco. Es imposible porque tiene un abogado que es muy bueno. Es imposible. Si Sería- Estados Unidos se ha dignado, si se ha puesto todo esto en marcha, es porque te tengo y de aquí tú no Exacto. sales. Sí, y él sabe, yo creo, al final del día, No, y hay personas que, Pollo Carvajal y otros esbirros de esos que hemos capturado mm, que van a hablar. que van a testificar Sí, también. seguro, seguro. So, después que viene esta captura, tenemos dos reacciones opuestas y increíble que haya gente que se oponga a que capturen a Maduro. Pero bueno, por un lado tenemos la felicidad Euforia. indescriptible de los venezolanos, de los cubanos y realmente de todos los amantes de la libertad. Y Creo que tenemos, la gente con sentido común. exacto, la gente con con, sentido con común, respeto a los que no tienen sentido están común. celebrando. Y luego vemos los izquierdistas del mundo, realmente, Pero, protestando. José, ¿quiénes son los izquierdistas que están llorando lo de Maduro? Parte de ellos los izquierdistas españoles, Ujú. de la izquierda de España, que hay indicios de que Venezuela pagaba al Partido Socialista Obrero Español Hmm, grandes cantidades para que esta gente, bueno, están en el poder en España. exacto. El uranio que Irán estaba usando para sus proyectos nucleares venía de Venezuela. eh, Se les ha caído como la gallina de los huevos de oro. Claro. Sí, La- tenían la el dinero izquierda. no venía de Cuba. Cuba, Sí, sí, Cuba no no. exportaba dinero. Cuba exporta la idea. Hmm, Y Venezuela la hace. claro, Cuba convenció a Venezuela, ideológicamente conquistó ese país. Sí, sí, los colonizadores. Exacto, los colonizadores de Venezuela Es son los increíble, cubanos. es increíble. Y, y entonces Venezuela, que tiene muchos recursos naturales, ha sido aún en las manos de los socialistas, ¿no? ¿Qué será en las manos de los capitalistas? Vamos a verlo ahora. Pero aún en las manos de los comunistas y los socialistas ha podido sostener Pero a la izquierda mundial. volviendo a la reacción de la izquierda, yo se lo decía a un primo mío, si mañana Trump encuentra la cura contra el cáncer, la izquierda va a decir, ay chico, pobrecito el cáncer, lo va a matar. Alguna crítica le van a buscar, ¿no? Alguna crítica le Algo van a le, buscar, le van a exacto. encontrar siempre a Trump. Realmente se han volvido completamente Radical. Sí, sí, reaccionarios, sí, sí. sí, radicales en su extremo. Patéticos, patéticos, Eh, bueno, hablando de patético, porque tú mencionas que hay gente que está celebrando porque tienen un interés económico con Venezuela. Ahora también están los tontos que escuchan a las mentiras de la izquierda y las mentiras de los demócratas, se lo ¿no? creen. Y son la gente que tú ves caminando ahora por Portland, por Nueva York, por O Chicago. sea, son la gente que se quitó el Free Palestina y ahora es Free Maduro. Fue Maduro, Es ¿no? De increíble. los no kings Aquí, a liberar al dictador. es increíble. Es No increíble. se dan cuenta de la ironía y realmente es que no tienen idea de lo que está pasando, no tienen idea de quién realmente Sí, era sí, sí. Maduro. No, 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 no. Bueno, a mí me llega un estudiante en la escuela
y me pregunta, ¿por qué pasó eso? Y yo le digo, porque ese hombre es un prófugo de la justicia americana, es un dictador, es un asesino, un criminal. Dice, ah, sí. Y yo, sí, Fíjate cómo está la sí, ignorancia, sí, ¿no? sí, sí. No, no, de si hablamos de eso podemos hablar, yo qué sé, de aquí a junio. Imagínate. Entonces, uno de los videos que más me ha gustado que ha salido en todo esto es un protestante en Nueva York, un americanito, un jovencito, protestando porque quiere que liberen a Maduro, está en contra del imperialismo yanqui En Nueva York. en O sea, Nueva York. es yankee. Y viene, sí, literal. Y viene otro, ¿no? Y le dice, oye, ¿por qué tú estás protestando? No, porque quiero que liberen a Maduro, él es el presidente de Venezuela, Estados Unidos no tiene que meterse ahí. Y el otro le pregunta, bueno, ¿y por qué los venezolanos están celebrando? Exactamente. Y le enseño el video, ¿no? Le enseño el video de los venezolanos, sobre todo en Miami, en Doral, en Argentina, donde quiera que haya un Bueno, venezolano obvio, libre. 8 millones de venezolanos se han visto con la obligación de emigrar de su país. O sea, cuando tú tienes un éxodo masivo de 8 millones de personas, ¿por qué tú crees que es? Exactamente. Y vamos a ir a eso ahora, ¿no? Porque ya te digo, las mental gymnastics, Sí, sí, ¿no? sí. La gimnasia mental que tiene que hacer la izquierda para poder lidiar con eso, no tiene precio. Pero Pero este muchacho básicamente se quedó como, bueno, no sé por qué están celebrando. No sé. Entonces una ignorancia, cogen a los ignorantes. tontos útiles. Exacto. Le dan cartelito y sale a gritar cualquier cosa. Sí, pero tú no te acuerdas en Cuba que le daban pan con jamón a la gente para que se fuera el 1 de mayo Exacto, a decir viva la revolución. viva la revolución. Sí, sí, ojo, al Sí. final Hay personas, algunos izquierdistas diciendo que no, que la gente en Venezuela como tal no está celebrando, lo cual es mentira. La gente en Venezuela no puede libremente salir a celebrar a las exactamente. calles. Al final ha sacado el dictador, pero Claro, todavía el régimen está en el existe, poder. existe. Ahora, pregúntale a cualquier venezolano que tenga familia en Venezuela y te van a decir, no, lo que me dijeron hablando por teléfono es que están súper contentos. Hoy mismo, Están hoy que vaya. mismo, la ironía es que en Venezuela había que hacer líneas para echar gasolina. Hoy mismo, a 10 de enero, esto pasó el día 3, hay un video de venezolanos echando gasolina. Dice, he venido, he echado gasolina y me he ido. No he tenido que hacer fila. Yo no sé Sí. si es por esto, pero No, también la gente está metida en las casas, ¿me entiendes? El gobierno quiere mantener control, no quiere que y haya... hacen bien, y hacen bien, y realmente eso nos conviene hacen bien. porque tenemos que dejar a Marco Rubio Cocinar. trabajar. Exacto, tenemos que dejarlo Let him trabajar do. en lo que está haciendo. Marquito. Entonces sí, realmente todo el venezolano que es libre está celebrando. Está Todo fu- el que es libre para celebrar está celebrando, ¿no? Y Exacto. no hay quien le haga un cuento. Otro de los cuentos que están intentando meter es el cuento de la ley internacional, ¿no? Oh, no, no, no. Mi, mi primer bachelor Ajá. fue en relaciones internacionales. Y había una clase que era de leyes internacionales. Ya. Es un librote así. Un librote así. Sí. Y a mí me da gracia porque muchas de las conferencias que se hacían eran en países que eran de izquierda. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿para qué sirve la ley internacional? Es una moralidad O ficticia. sea, ¿cuál es la ley suprema de una nación? La De constitución esa nación. de esa nación. La ley internacional, tú a mí no me puedes venir aquí a exigirme a mí nada con ley internacional en mi país. Yo no puedo venir a tu casa y decirte pues, que ese color no me gusta. No, la ley internacional dice que tiene que ser amarillo. Sí. Entonces, ¿cuál es el rol de las Naciones Unidas? Que son estos iluminarios de la ley Claro, internacional. claro. ¿Qué función tiene esa gente? Yeah. ¿En qué dictaduras en Cuba, en Venezuela, crímenes contra la humanidad en África, matan a cristianos, lo que hicieron los palestinos, y llegas ahí, das un discurso, condenan el bloqueo, el embargo a Cuba, 1.000 votos en Sí, contra es y tal. mucho Mira, hablar. ¿qué ha pasado? Nada, nada. Es mucho hablar y poco actuar. Realmente, Porque ningún país está obligado a seguir con ninguna resolución de no, esa. y es que no tiene it doesn't have an enforcement No, no hay. mechanism. So, si tú tienes una forma de
hacer cumplir las leyes, Ahora, entonces no hay ¿cuál ley. es la única organización internacional que sí funciona y qué es la razón por la cual se ha mantenido la paz en el mundo? So, cuál es esa organización? La OTAN. Exacto. Porque tiene poder para hacer cumplir las leyes, O ¿no? sea, ¿por qué nadie se mete con ningún país que es miembro de la OTAN? Hmm, ¿Cuál era el miedo con Ucrania, Putin? exacto. ¿Por qué no te metiste con Polonia? Exacto. Ahí es donde realmente Ahí es hay. donde está. So, para todas las personas que tal vez todavía se están creyendo ese cuento de que hay una ley internacional que prohíbe que saquemos a un dictador sin básicamente tener ninguna pérdida de vida inocente, ¿no? No, no, Eh, una utopía, una utopía. lo más que les puedo decir, si tú realmente crees que esa ley internacional sí existe de verdad, ¿no? Es que fíjate que esa ley internacional no ha hecho nada para proteger a las miles de personas que han estado sufriendo por 30 años en Venezuela y por más de 60 años en Cuba. No, nada, nada. Personas que por expresar su opinión política, sencillamente los matan, los fusilan, los meten presos de por vida, los torturan en la cárcel. ¿Y dónde está la ley internacional? Entonces, cuando viene otro país a por cualquier motivo liberar a esa gente y sacar al dictador que los está torturando, tú no puedes entonces venir a decirle a esas personas, no, 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 no te pueden liberar porque hay una ley internacional que dice que no te pueden liberar. Una ley internacional que no hace nada para ayudarte en contra del que te está matando, pero sí protege al que te está matando. Sí, sí, sí. So, si la ley internacional existe y eso es lo que dice, la realidad es que no debería existir. Cualquiera que tenga el nivel más sensible de moralidad tiene que entender que una ley que funciona así no debería existir, no debería respetarse. ¿No? Al final, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, se funda la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones fue fundada para evitar que hubiera una Segunda Guerra Mundial. Y Hitler le invadió Polonia, hizo todo lo que quiso. ¿Y dónde estaba la Liga de las Naciones? Exacto. ¿Dónde estaba? Y ese es el cuento de la Lo OTAN. que sí nos ha salvado de una tercera guerra mundial es la OTAN. La OTAN. Porque, Es que ese, seguridad colectiva, un ataque a un miembro de la OTAN es un ataque a todos. exacto. Y tú no te quieres meter en una guerra que tú sabes 100% que Y la vas a ahora, perder. los miembros de la OTAN son democracia. Exactamente. Sí, y vamos ahora a hablar de por qué, ahora que menciona la palabra democracia, Eh, por qué es algo muy bueno para los venezolanos en este momento y realmente para todas las personas que están viviendo bajo la opresión del comunismo. Es muy bueno que Estados Unidos intervenga en tu país. Es muy bueno. Primero que nada, porque Estados Unidos va a venir, por supuesto, y como cualquier nación tiene sus propios motivos y sus propias razones para pues sí, intervenir, y algo hay que ganar. algo que ganar, ¿verdad? Perfecto, pero a ese país, en la gran mayoría de los casos, le va a traer libertad. Libertad de pensamiento, Sí. libertad de expresión, democracia y capitalismo, que trae Nosotros, prosperidad. nosotros somos los promotores número uno en el mundo de la idea de la democracia. Exacto. No es perfecta, pero dime algo mejor que la democracia para Exacto. elegir al gobierno. Y a ver, y vamos a ser honestos, no ha pasado en todos los casos, porque seguro hay un izquierdista por ahí pensando, no, pero Chile, no, pero no sé quién. Sabemos que no ha pasado en Sí, todos no, los pero casos. otra vez el caso Chile, cuando hubo esa transición de Pinochet a la democracia, Pinochet, dictador de derecha, Hmm. pero entregó la espada Sí, pacíficamente. O cosa sea, que cosa que con ellos hay que darle, bueno, prácticamente imposible, ¿no? mira, Como estamos viendo. mira Maduro. Pero realmente el gran trabajo que Estados Unidos ha hecho por el mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es que ha salvado al mundo del comunismo.
Sí, sí, sí. La Guerra Fría, Sí. la posición que Estados Unidos tomó en la Guerra Fría de Pero, contener al comunismo, sobre todo. guerra que yo sostengo que no se ha acabado. Exacto, ¿no? Que una de las frases que tú me dijiste en la secundaria que todavía no se me olvida, porque hay que ponerse a pensar en eso. Realmente, como Nunca se podemos acabó. ver, nunca terminó. Nunca. Y el gran error que cometimos es pensar que Que se se había había acabado. acabado. Y realmente ellos estaban heridos, pero no Pero no estaban muerto. muertos, No, ¿no? no. Y yo creo que nunca van a estar muertos. Porque mientras sigan habiendo tontos que sigan creyendo en ellos, Claro, claro. volverán. Ahora, cuál es el problema? A ver, yo creo que, por ejemplo, los nazis, la ideología fascista, Sí. está prácticamente muerta. Sí. Sí, sí. Prácticamente podemos aclararla como una ideología muerta en el sentido que casi nadie viene hoy en día y te dice, no, sí, nosotros somos fascistas, ¿no? Y cuando los hay, tendrán muy, pero muy poca Pero, popularidad. no, y lo que pasa es que la izquierda, otra ironía más de la izquierda, porque si lo que nazi significa Partido Socialista Alemán. Pero bueno, eh, la izquierda, sobre todo en Europa, que todavía viven acomplejados con el fantasma de los Sí, fascistas, de los nazis. a la derecha le llaman fascista. Exacto. Sí, Lo- quieren poner el extremo de la exacto, derecha como que son exacto. fascistas. Pero sin embargo, nosotros le decimos comunistas y ellos no se ofenden. Ese es el problema. Y ellos no se ofenden. Eso es lo que yo me refiero con que tenemos que matar esa ideología, volver a los 50, 60 en Estados Unidos, que decir que tú eres un comunista era una gran ofensa. Sí, bueno, tú me dices a mí, ahí tú me puedes ofender a mí de varias maneras. Dos de las que no me puedes decir a mí es comunista ni madridista. Exacto. Dime todo lo que tú quieras Y menos eso. ahí para allá, la ¿No? tercera no te la voy a decir porque voy a afectar a un grupo De la de la comunidad. comunidad. Realmente necesitamos volver a, Sí, a la a- tradición de... exacto, la tradición americana e implantarla por todo el mundo, que ser comunista es malo. Sí, es Eh, que dime un lugar donde ese sistema ha sido un éxito, es- donde no existe. Y ¿sabes cuál es la respuesta que ellos te dan? Es que nunca lo han puesto en práctica bien. exacto. Exacto. Que O sea, ahora lo van a poner bien en práctica en Nueva York. Vamos a ver qué qué bueno, pasa. porque o sea, me alegro muchísimo. Vamos a ver qué pasa. Pero esta ideología es tan necesario eliminarla porque es literal Es un cáncer de la humanidad. es la ideología que más personas ha Sí, sí. matado en la historia del mundo. O sea, ellos son anti todo lo que sea humano. Hay que recordar que estos comunistas no tienen religión. Es el culto a la personalidad. Exacto, sí, es la primera, es la primera El opio de las ideología. masas, como Exacto. decía Es Marx. la primera ideología de un Estado que se basa en negar explícitamente a Y Dios, ahí ¿no? empieza el primer error. Exacto. Y de ahí parte todo. Y de Bueno, ahí, por eso ha sido la ideología más sangrienta del mundo, la sí, que más exactamente. muerte ha Exactamente. justificado y ha causado en el mundo. Pero bueno, volviendo al tema de Venezuela, para no irnos, para no irnos tan filosóficos al lado del comunismo, nunca terminamos. Ah, ahora viene la parte, ¿verdad? Ya estamos de acuerdo que fue lo mejor sacar a Maduro. Está 100% justificado porque es un dictador comunista. Eh, Narcotraficante. sí, que inclusive valga la pena decir, ¿no? Que aunque no fuera narcotraficante ni le hubiese hecho nada a Estados Unidos, solamente por ser un dictador comunista, ya yo estoy de acuerdo con que lo saquen, ¿no? Y Obviamente, obviamente. la ley internacional, ya sabes, Sí, sí, sí. donde la pueden mandar. So, eh, Con Maduro, la exacto, la pueden poner con Maduro en la cárcel. So, ahora vamos al próximo paso en Venezuela, que es la transición, ¿no? Sí. Te decía que me gusta lo que están haciendo Ujú. porque no causaron un caos en el Ese es país. un pollo sin cabeza. Exacto, no hay un pollo sin cabeza. Le estamos haciendo pensar a ellos, o estamos dando la imagen de que ellos todavía tienen el Control. control, cuando en realidad todos están poteados. Cuando en realidad todo el mundo sabe que el control lo tienen Trump y Marco Al Rubio. final, muchos venezolanos, muchas personas se quedaron en shock cuando Trump mencionó lo que mencionó sobre María Corina Machado, cuando Trump y Marco dijeron que iban a trabajar con Delcy.
Y en mi opinión es una jugada maestra, porque sí, tú puedes sacarlos a todos. Como mismo sacaste a Maduro, sacabas a Diosdado Cabello, a Padrino López, a la Delcy, al Mm, hermano, a lo que sea. ¿Qué iba a pasar? ¿Quién gobierna en Venezuela? exacto. María Corina no está en Venezuela. El señor que ganó las elecciones en Mundo no está en Venezuela. Ahí sí tienes que intervenir. Ahí Claro, sí tienes que militarmente. invadir y tienes que estar ahí. Meterte contra el ejército venezolano. Exacto. Ahí vas a crear caos y después de todo, tú puedes ser de derecha a izquierda, pero también eres nacionalista. Y mucha gente no le va a gustar que un gobierno extranjero intervenga militarmente en un país, sea de derecha o sea de izquierda, Claro, que claro. te digan lo que tengas que hacer. Esas tácticas ya hoy por hoy no se ven bien, aunque sea para un bien común, que va a tardar mucho tiempo en verse, pero no. Mantenga a la señora esta Delcy Rodríguez, que para mí entregó a Maduro. O sea, para mí ella. Eres de esa teoría. No, mira, ¿quién se beneficia de todo esto? Los Ella. venezolanos. Sí, los venezolanos, pero directamente la que se beneficia de la captura de Maduro es ella. Yo no sé si le habrán dado los 50 millones, yo no se los hubiera dado, pero ella se beneficia porque tiene el poder de negociar. Ella estaba en la lista de personas Claro. buscadas, ella y el hermano, que es el presidente de la Asamblea, o sea, del Congreso y Parlamento de Venezuela. Y salen ahí a vociferar que ellos, que la revolución, que si el comandante Chávez, Maduro, pero luego libera a los presos políticos. Sí, Va a inaugurar la embajada de Estados Unidos en Venezuela y exacto. PDVSA, que es la empresa del régimen que importa y exporta petróleo, va a negociar con Estados Unidos, Sí. cosa que no... Y según Trump también le van a comprar, todos los productos que van a comprar van a ser americanos, Americano. ¿no? Todo eso va a beneficiar mucho a O la sea, economía americana. la mejor manera de garantizar tranquilidad, paz y orden sobre todo es a través de esto y ya poco a poco iremos viendo cómo van pasando las cosas, cómo se van... seguro que hay miedo de que ocurra un golpe de Estado porque esta señora, yo creo que ella no tiene control del ejército, Claro. ninguno. Está el El padrino. Padrino López, imagínate tú. Saludos, López. Vladimir Padrino López, Vladimir y Padrino, ¿no? En fin, mafioso, Sí, 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 sí. Nació para eso. nació para eso. Entonces, este señor controla el ejército y Diosdado Cabello, que es el testaferro, Mm, controlan los colectivos que son militantes, una milicia de como los CDR, sí. ¿no? Que esta gente están armados, van en moto y van disparando a los Son los civiles. que oprimen directamente al pueblo. Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que es importante entender que estamos defendiendo la estrategia de que Delcy Ujú. y los que acabamos de mencionar se mantengan en el poder temporalmente, Sí, sí, ¿verdad? interinamente, como dijo el Exacto, presidente como está interina, diciendo el presidente, dijo Trump. temporalmente hasta que se pueda estabilizar la situación, se pueda tener a todos ellos en línea, porque si hay algo brillante de esta operación, ¿verdad? Es que realmente lo que se hizo con Maduro no se podía hacer con ellos cuatro o ellos cinco al mismo tiempo. No, no, no. Vaya, A ver, poder se puede, pero ya ahí sería demasiado difícil que sea el riesgo exitosa. aumenta Exacto. muchísimo. I wouldn't Ya put it past them, hubiera porque habido ya. bajas, hubieran habido bajas. Exacto, exacto. Pero sería muy difícil. La otra opción es venir y entrarle a cañonazos a todo el mundo y matar a miles de gente, que tampoco te conviene. Entonces, yo creo que esto es brillante porque uno quita al principal, ¿verdad? La cabeza Y se pierde. ahora nadie sabe qué hacer, porque el líder, supuestamente, el líder era Maduro, y le pone el miedo a todos ellos de que contigo podemos hacer lo mismo. Ninguno de ellos sabe quién va a ser el próximo. Ellos no duermen tranquilos. Exacto. Por eso todos están No, cayendo ellos, en bueno, línea. ellos y los otros. Exacto. Sí, todos están cayendo en línea como paticos, ¿verdad? A pesar de que a ellos como tal no los tocaron. Sí, sí. Porque vieron el poder de lo que Estados Es Unidos el mensaje. puedas. El So, mensaje para que mí ese movimiento es brillante y Marco Rubio aclaró que va a haber la una transición. Sí, transición, sí, ¿verdad? una Vamos democracia. primero, porque recuerda que todo con Trump es America First. So, Sí, sí. queremos, primero que nada,
asegurarnos que Estados Unidos tiene sus intereses, tiene el petróleo, tiene el control del mar, que ellos no muevan más droga. Es un win-win para Venezuela, es un win-win para nosotros. Exacto. Es mutuo. Las otras partes del proceso van a incluir liberar a los presos políticos, ¿Qué que está pasando? es parte de lo que está pasando ahora. Y la tercera parte es la transición de poder, que Toma tiempo, pero va a va a tomar pasar. tiempo. Pero va a Obviamente. pasar, y yo no creo que pase en años. Para mí No, eso va a no, ser este año. no, 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 no. En mi opinión, eso va a ser este año. Estabilidad, orden, control, y entonces ahora sí podemos garantizar, primero que sean elecciones libres. Yo para mí no deberían ni hacer elecciones, porque ellos claramente ganaron, el mundo claramente ganó Yo las creo que sí, elecciones pasadas. fíjate. Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Fíjate tú. Para mí lo que ya pasó, pasó. Y que... Acuérdate que el mundo ganó porque Maduro impidió que María Corina Machado se pudiera postular Sí, a las elecciones. claro. Entonces ella optó por esa figura que ella iba a respaldar. Ya eso pasó. Elecciones nuevas, de cero, borrón y cuenta nueva. Ok. Campañas, que se sumen los 15.000 partidos que se quieran sumar. Obviamente que se van a sumar los partidos comunistas que tienen como tres o cuatro. Hmm. Sí, 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 sí. Qué bueno Pero, que dividen el voto. exacto, 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 exacto. Pero para mí lo mejor que puede pasar es Que vuelvan a hacer elecciones. que vuelvan a hacer elecciones y que gane quien gane, que María Corina es la que se va a postular Probablemente va a ganar. y que va a ganar. Ya. Ya, es la Sí, presidenta legítima. exacto. Ya, Eh, no es que si me robaste las actas, no es claro. que si en el 2024. No, y también tienes razón en que si hacen elecciones, eliminamos la narrativa de que llegó Estados Unidos y te Y puso te un puso, presidente, ¿no? exactamente. So, en ese sentido, para mí el problema es que va a atrasar un poco el proceso y puede que sea un poquito caótico, porque, Sí, sí, ¿sabes? sí, No sí, sí. sabemos qué va a pasar. Eh, Pero es bueno que sean elecciones también. Em, Constitucionalmente, no, no, yo no conozco mucho la constitución de Venezuela, pero al final todas estas constituciones son copia y pega de la americana en esos claro, casos. Estados Unidos revoluciona el mundo en ese Exacto, sentido. por favor, por favor. Entonces, el ejército en sí se debe a su comandante en jefe. Mm, El comandante en jefe se vuelve comandante en jefe por el pueblo. cuando vote por las Exacto. elecciones. Entonces, si tú llegas y me impones un comandante en jefe Mm. que nunca ha peleado, porque ciertamente, ¿cuál fue el último presidente que tuvimos que fue un militar? No, no, eso ya no existe. Eisenhower, creo, Eisenhower, en el Exacto. 50, creo que fue Eisenhower. Entonces, ¿Trump tiene alguna experiencia militar? No. Entonces, entonces, constitucionalmente, ganaste las elecciones, eres mi comandante en jefe y te seguimos. Exacto. Sí, eso debería faltar Así debería funcionar. exacto, a su ejército. Ahora, yo creo que la parte difícil de la transición va a ser eh, que todas estas personas que mencionamos, Padrino, Diosdado Cabello y Delcy, estén de acuerdo con que se hagan este año elecciones democráticas. Yo espero que para el momento de elecciones, Padrino y Diosdado no existan. O sea, ok. No existan. No existan. No existen ya en este mundo en ningún lado. No, no estén en este plano. Bueno, ellos planeta también se les está buscando. Bueno, entre los dos suman 40 millones de dólares. Bastante. Así que ¿Tú crees que ellos no estén en la foto para no, ese no están en la momento? foto. Si es que me sorprende que todavía salgan en la foto. ¿Cuándo tú crees que María Karina va a tomar el poder? María Karina, ¿sí se llama? María Corina. Algo así. ¿Cuándo tú crees que la muchacha que ganó? Hasta que no exista una estabilidad, no sé. ¿Tú crees que pueda tomar años? Yo pienso que máximo 18 meses, año y medio, Ok. año y medio. Mira, para mí realmente se están moviendo bastante rápido. Todos los días pasando. O sea, estamos hablando de que Delcy, al otro día que capturaron a Maduro, Delcy salió, no, porque devuélvanlo, que la revolución, que si Chávez, que si Bolívar. ¿Sabes? Llamó a todos sus antepasados. Y al próximo día dijo, bueno, queremos normalizar las relaciones con Estados Unidos. Y es que Trump, estamos viendo la doctrina, ¿cómo le dicen? Don't roll. Don't roll doctrine. Esa misma. Trump
Trump le está diciendo, le dijo a ella, no, si tú no haces lo que te decimos, tú eres la próxima. Ah, no, ahora que pienso, ¿no? Ahora que estamos en año de elección aquí en Estados Unidos, Los midterms los vienen ahora. midterms. Todo lo que tú quieras hacer que requiera apoyo del Congreso, tienes que hacerlo antes de noviembre. Porque realmente lo que nos dice la historia es que en las midterms Sí, se viga, se vira la tortilla. se viga la tortilla. A lo mejor no, ¿eh? Quizás va y la historia todas esas rachas están para romperse. Claro, todo es hasta un Entonces, día. hasta un día, tú tienes que tratar de moverte rápido Exacto. porque momento que los demócratas tomen control sobre el Congreso, van a intentar obstaculizarlo todo. Ya obstaculizan bastante no estando en el poder. Imagínate cuando esta gente tengan algo de poder, sobre Mm. todo en la Cámara. Escuché que en la Cámara Baja están ahora planeando para pasar algo, una ley o algo así, para que Trump no pueda hacer este tipo de operaciones sin permiso del Congreso. Pero él tiene el poder de vetar. Claro, él está en poder ahora, El Senado pasó una ley, un proyecto de ley para limitar sus poderes Mm. y eso va a ir a su A su oficina mesa y él lo y va a él lo va a vetar. vetar. Son más bien un virtue signaling para Ujú. poderlo sacar en Sí, los sí, sí, midterms. sí, 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 sí. De hecho, creo que la semana pasada intentaron hacerle un impeachment en el House y fracasó escasamente. O sea, Que por cierto, esto pone a los demócratas en una situación que no es para nada popular. Tanto prácticamente todos los republicanos, como más o menos mitad de los demócratas, según estuve viendo en posts que el mismo CNN compartió, apoyan a que se hubiese capturado a Maduro. Antes de, ¿no? pero tú sabes que yo creo que esto no gana elecciones. No, 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 y estamos muy lejos también. Esto no Sí, gana. estamos, Eh, pero déjame decirte, si estuviéramos cerca de los midterms, esto hubiese sido un paso fuerte, pero estamos a varios meses. oh, sí, sí, sí. De aquí a allá no se van a De aquí contar. a allá, sabe Dios. Los venezolanos sí se van a contar. Sí, pero tienes que también pensar en qué porcentaje de los venezolanos puede votar. Bueno, a ver, aquí en la Florida tenemos a muchos. Que la Florida realmente no nos preocupa No me ya tanto. preocupa. Pero sí yo creo que con los latinos, con muchos latinos en Estados Unidos, Trump con esto ha vuelto a ganar favor porque mucha gente no estaba muy contenta con la situación de la inmigración. Obviamente. So, yo creo que esto, por lo menos todos los latinos que hemos sido afectados por el comunismo, esto nos hace ganar mucho favor, o le hace a Trump ganar mucho favor para con los latinos. Bueno, eso es en noviembre. Vamos a ver de aquí a Noviembre, estamos en enero. Pero bueno, nos fuimos por una tangente. Volviendo a la situación de Estados Unidos y Venezuela, que hay mucho que hablar ahí. Otro de los argumentos que la izquierda tira es que, ay, por favor, esto es por petróleo. Todo el mundo sabe que Estados Unidos lo único que quiere es Ok. petróleo, lo único que le importa es petróleo. Y Y entonces Trump salió diciendo, ¿no? Sí, vamos a llevarnos todo el petróleo. sí, porque de hecho, antes de que de Chávez, Estados Unidos controlaba el petróleo en Venezuela. Hmm. Las refinerías de Sí, es Venezuela que la eran invención, americanos. la O sea, industria la construyó Estados o sea, Unidos. Que eso quede claro, por la favor. infraestructura es americana. Por eso no han podido echarlos a andar. Porque muchas de las piezas que necesitaban repuesto solo la había aquí. Hmm. Y digamos los chinitos allí, y los chinitos No no dan pie dan con pie con bola. bola. Entonces, esa infraestructura que está es americana, las piezas son americanas, todo es americano. Hmm. Y Sí, entonces, por favor, sí es por realmente, petróleo, sí, sí. pero ¿quién sería el principal socio comercial de Venezuela a la hora de comprarle el petróleo a Venezuela? No es que no vamos a robar el petróleo. Sí, eso es otra de las cosas, que por favor, no estamos en la edad de Colón, que tú llegabas y te llevabas las cosas, ¿no? Exactamente, Estados Unidos viene a comerciar. exactamente. Estados Unidos le va a comprar petróleo a Venezuela. Por cierto, va a reconstruir, porque no es que ahora ellos llegan Y y va a empezar se hacen a ricos, sacar ¿no? No, no. petróleo.
ellos tienen que reconstruir la industria en Venezuela y volver a que invertir. lleva parada muchos años. Exacto, tienes que volver a invertir millones y millones y Y millones tú de dólares. necesitas que se te garantice que tu inversión está segura. Porque hay un video muy famoso de Hugo Chávez diciendo, expropíese. ¿Y eso de quién es? Expropíese. Sí, sí, sí. De eso no lo... Es propio, como dice. Expropíese. O sea, por favor. Realmente, para la gente que dice, no, es que esto es nuevo petróleo, ¿no? Que por supuesto, el petróleo es uno de los grandes motivos, porque Venezuela, la razón por la que Venezuela tiene mucho valor en el mundo, ¿no? Como país, poniendo a un lado a la gente, como país, esa tierra tiene mucho valor porque tiene muchos recursos naturales, Sí, sí. petróleo, Minerales. oro, gas, minerales, etcétera. Es- Todo eso está muy bien. Ahora, ¿por qué yo creo que eso como crítica, eso no tiene sentido? ¿No lo Eso sé? no es una crítica. Primero que nada, porque los comunistas, los rusos, los iraníes, los cubanos, estaban ahí llevándose el petróleo. Y en muchos casos, robándose Pero, el petróleo. ¿acaso Cuba pagaba por el petróleo venezolano? No, Cuba mandaba a médicos y a Ujú. maestros allí para, como pago para el Y petróleo. supuestamente ser el pago. Y la idea, a cambio de protección, de Sí, inteligencia, de seguridad. que bastante le sirvió. Pero bueno, los mantuvo en el poder por 20 y pico de años. O sea, es un intercambio de ese oro negro, Mm, ese recurso natural que es tan controversial, a cambio de una idea. mm. Y una idea que es tremenda basura. Pero esa idea, ¿a dónde llevó a el país quizás más rico del mundo en términos de recursos naturales? Al colapso total, A la increíble miseria. a la increíble Exacto. miseria. So, eso es número uno. Los comunistas se estaban llevando el petróleo sin beneficiar a los venezolanos. Ojo, porque hay gente que piensa que solo porque Maduro es venezolano, entonces la situación está beneficiando a los venezolanos. No, Y no, no es así, no tiene nada que ver. Maduro es un dictador, estaba beneficiando a otros países y no estaba beneficiando a sus propios ciudadanos, a su propio país. So, en todo caso, cuando decimos, oh, Estados Unidos viene por el petróleo, señor, Estados Unidos está literal liberando el petróleo de Venezuela y obviamente para que pueda producir en un sistema capitalista para su gente. no solo Estados Unidos va a comprar ese petróleo, todo el que pague por el petróleo venezolano va a tener acceso al petróleo venezolano. Claro, sí, sí, O sí. sea, es que es una... Estados Unidos lo va a controlar, muy importante. Exactamente. Muy importante que eso es una de las cosas que más beneficia Pero al gobierno si americano. yo te digo a ti, tu agua, el agua que tú consumes en tu casa, ¿te la va a controlar Estados Unidos o te la va a controlar Rusia o Cuba? Hmm. ¿Con quién tú te sientes más seguro? Tienes que irte a Estados Unidos. Por favor. Sobre todo después de 30 años que Rusia y Cuba me han estado envenenando el agua, ¿no? Y me han estado matando. Para irnos por ahí con la analogía. Y alguien dirá, no, pero bueno, que no la controle ni Cuba ni Rusia, que no la controle Estados Unidos, que la controle los venezolanos. Perfecto. Eso Perfecto. queremos que ellos lo hagan y que democráticamente Pero, elijan a un pero presidente. realmente no tienen la capacidad aún de poder controlarla ellos mismos. Porque el mismo Maduro Cuando la les quitó la... controlaban ellos mismos, se la quitaron. Exacto. Ellos lo controlaban ellos mismos y los venezolanos democráticamente se alineaban con Estados Unidos. Sí, sí. Llegaron los comunistas y se robaron el petróleo. Y los venezolanos no querían eso. So, realmente esto es una operación de liberación en todos los sentidos. En todo. Económico, sociológico, político, yo diría religioso, de todo, de todo. Eso me lleva a mi segundo punto, porque la excusa de oh, el llanto de los izquierdistas es por Porque se les petróleo. acabó la gallina. Hay una cosa que le duele mucho a los izquierdistas y a los comunistas. Y es que Estados Unidos viene, se lleva el petróleo, me refiero a que te compre el petróleo, ¿no? Invierte millones de dólares en tu economía y además le trae libertad al pueblo venezolano. Porque cuando los venezolanos están celebrando, dicen, ay, al fin vamos a tener libertad, y viene un izquierdista sin cerebro, dice, ah, es por petróleo. El mensaje le entró por un oído y le salió por el otro, les pasó por la cabeza. Pero ¿Qué me importa a mí que se vayan a llevar petróleo? Yo lo que quiero es poder No. hablar libremente. los venezolanos hoy en día se sienten primeramente bendecidos
porque le ha tocado una tierra tan rica en estos recursos minerales, que es la razón por la cual el país número uno del mundo se ha interesado en liberarlos a ellos. Exactamente, sí. Porque, Tienen tremenda suerte, ¿eh? porque yo conozco de un ejemplo que aún no ha querido abrir ese melón. No, todavía tenemos que llegar ahí. Después de la segunda hora. Ese melón que 67 años, pues que ni nada. Mm. Ahí ni nada. ¿Qué Y, interés hay ahí? exacto. Vamos ahí ahora, antes de abrir ese Pero, melón, antes de abrir ese melón, porque una de las cosas que demuestra que no es solo petróleo, sino que también hay una ideología detrás de lo que Estados Unidos está y haciendo. seguridad nacional, ojo, Claro, sí, sí, también. sí, por favor. Hay petróleo, está el caso de las drogas, que sí es real, no solo una cosa, es real Y que eso aplica a otros países también. que va, sí, claro. Pero bueno, a Venezuela es uno de los países que aplica. Y el punto que quería hacer es que Estados Unidos ahora mismo está presionando para que se liberen a los presos políticos. Yo te pregunto, ¿por qué? Si lo único que le importa Es el al petróleo. águila imperialista es el petróleo, ¿qué hacen ellos abogando para que Porque liberen a somos, los presos políticos? porque nosotros exportamos la democracia y la libertad. ¿Qué hace Trump y Marco Rubio hablando de un proceso democrático en que hay una transición a un gobierno? Si lo único que te interesa es el petróleo. Exacto. Porque técnicamente podemos llegar, quitar a Maduro, poner a otro dictador o pagarle a Delcy para que se quede como dictadora y me sigue dando No, petróleo. no, no, no. Te lo pongo mucho más fácil. Mucho más fácil. Tú quieres tener el petróleo, pues llegas, plantas tu ejército ahí, Venezuela se convierte en un protectorado Hmm, tipo Puerto Rico hmm, y el petróleo es 100% tuyo. exacto. Es más, ni lo tienes que comprar. No, tienes que comprar. Es tuyo. La gente que dice, oh, eso es por petróleo, por Eh, favor, eh, piensen un poquito, ¿por qué es que estamos liberando presos políticos? ¿Por qué estamos ¿Por qué pidiendo que haya insistimos en eso? democracia? Que ojo, que una democracia el día de mañana, Sí, sí. me imagino que después de 3 generaciones, los venezolanos vuelvan a elegir otro Chávez. ¿Me entiendes? Eso es uno de los riesgos que Estados Unidos está corriendo al ponerte una democracia, pero lo hace porque hay un valor. Estados Unidos es un país que está fundado bajo principios cristianos y uno de los valores que tenemos es la libertad de la persona a poder expresarse, a poder tener alma, a poder tener la religión que quiera tener y a tener una libertad de pensamiento. Y todas esas cosas nos llevan al sistema liberal democrático. Qué lindo suena. Vamos entonces a hablar de los... Oh, espera un Ok, segundo. Espera un ok. segundo, espera un segundo. Es seguridad nacional. Claro, tenemos Es que hablar del tema de seguridad la seguridad nacional. nacional. Es en tu hemisferio, esa era la doctrina Monroe. La doctrina Don't Roll, le decimos ahora. Pero voy más allá. Vamos atrás. A la Monroe, Vamos a la Monroe. de James Monroe. Simplemente cuando eh, América Latina estaba controlada por potencias europeas, eh, España. Sí, principalmente. Bueno, Haití con Francia, pero bueno, en fin. Eh, y los británicos. El mensaje fue, no queremos que en nuestro hemisferio haya otra potencia que no seamos Europeo. nosotros. Exacto. Europa, para Europa. Y aquí, nosotros. Y se empezaron a independizar todos estos países. Y se siguió con esa base de que en el hemisferio occidental, en el continente americano, no podía haber interferencia extranjera de ninguna otra potencia. Y eso como que se olvidó en el tiempo. Mm. Llegan los rusos, los soviéticos, llegan los soviéticos a Cuba y lo primero que pasa es que hay que hacerle un bloqueo completo a Cuba. Tienes ya a tu enemigo número uno a 90 millas de tu costa. Exacto. ¿Ok? Y lo lograste sacar. Vale, ya está. Se cayó la Unión Soviética. Ajá, sí, 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 ya eso final. Pero luego América Latina sigue coqueteando con el comunismo, sigue coqueteando con el enemigo de Estados Unidos. Exacto. No es con el enemigo de ellos, es con el enemigo de Estados Unidos. Entran los chinos, entran los rusos, entra cualquiera, entran los Claro iraníes. que Cuba
ha hecho el trabajo de expander la ideología, ¿no? Como un Sí, sí, veneno. sí, sí. Un Y por cáncer. supuesto, los chinos y los rusos vienen a aprovecharse Exactamente. después. Que yo creo que el error con Cuba realmente no insistimos en los 60 porque, bueno, casi el mundo se va, casi el mundo se acaba, ¿no? Con la crisis de los misiles. Yo creo que no era la intención de Estados Unidos simplemente permitir que Cuba se volviera comunista, pero cuando se intentó hacer algo, prácticamente casi se acaba el mundo. ¿Cómo es posible? Y esto es una crítica A Estados a Unidos. Estados Unidos, que me duele. Sí. Me duele por los dos lados. ¿Cómo es posible que esa isla que tú tenías control de ella, dejaste que cayera en esas manos? Mm, Porque esas manos te quitaron a un dictador, a Batista, mm, y nunca pensaste que vino uno peor. Incluso lo apoyaste. Porque no apoyar a Batista era apoyar al otro. exacto. Entonces, y cuando tú ves que que te llega, este dictador, coquetea con tu enemigo número uno en plena Guerra Fría, Ujú, lo único que se te ocurre es una expedición de cubanos malamente entrenados, invadir la Cuba sin apoyo aéreo porque decidiste que ese día no era bueno para el apoyo aéreo, pero no se lo dejaste saber a nadie. John F. Kennedy, que es un traidor a la causa cubana. Les prometiste a los invasores que lo ibas a apoyar aéreamente con la Fuerza Aérea, cosa que pasó con Venezuela. Claro. Se limpió todo. No, en la guerra moderna eso es O sea, imprescindible. mientras que los helicópteros entraran a Venezuela, tuvo que estar la Fuerza Aérea y limpiar todas las armas antiaéreas para que se pudiera garantizar el éxito de la misión. La invasión Bahía Cochino, entraron los pobres cubanos estos allí, sin entrenamiento, sin nada, con la esperanza de que se les iba a apoyar Mm, desde el cielo. no pasó. No pasó. Los capturaron, fue un desastre. Por eso Cuba siempre se llenó la boca diciendo que vencimos al imperialismo en Playa Girón, ¿no? Y no había ni La un solo única americano, la derrota. única derrota del imperialismo en América. Y no había ni un solo americano, todos eran cubanos. Sí, Es increíble. exacto. Entonces tú permites que eso Que pase eso se dé. en tu patio. Ujú. No, y el otro error, ojo, no queremos hacer toda la historia de Cuba, pero No, 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 por Dios. el otro error es después que cae la Unión Soviética. Porque si ya en el 89, 90 por ahí, ¿no? Cae la Unión Soviética y Cuba se queda sin esa defensa, ¿me entiendes? Ya Cuba realmente no te puede hacer nada. Los rusos ya no iban a venir a ayudarlo. Ese era el momento para barrer Pero fíjate con Fidel y los cómo comunistas. cayeron todos los demás satélites, aquello del campo socialista, Mm. todos cayeron. Cuba no cayó. Tuvieron todas sus revoluciones. Hubo, por supuesto, hubieron luchas, Sí, 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 ¿no? sí. Pero Estados Unidos, es verdad que los cubanos no se levantaron en ese momento. Somos muy No, también nos quitaron las armas, que realmente un pueblo el indefenso. pueblo es un pueblo indefenso. Ahora, Estados Unidos, por su seguridad nacional, tienes a Cuba a 90 millas. Ya tuviste la mala experiencia de la crisis de los misiles. Los años 90 eso era para haber barrido con los comunistas. Tenías que haber, era o haces elecciones o te vas. En los años 90 eso había que hacerlo. Porque Que mira ahora, de nuevo, tenemos a Cuba ahí. la euforia de que salí del comunismo en la Unión Soviética, se empezaron a caer como efecto dominó los demás países. Creo que se pecó de ingenuo que lo que le salvó a Cuba era lo que más problemas le daba, era la distancia con la Unión Soviética. Mm, O sea, todo lo que estaba alrededor de la Unión Soviética se, se cayó. claro, Cuba está estaba tan aislado. lejos, aislado. Es una isla, literal. Exacto, al Cuba estar tan aislado, ese efecto dominó no le No le llegó, llegó. no le llegó. Pero siempre ha sido un régimen parásito. Mm, Siempre necesita de otro país para poder sobrevivir. claro, claro, Que por nunca se supuesto. puede abastecer por ellos mismos. Y es lo que estamos viendo acá. Porque por primera vez en estos 67 años de historia, Cuba está sola. Mm. Cuba está sola. Ya abrimos el melón.
La otra parte se pudiera decir que fuera del periodo especial. El periodo especial. Un pequeño momento de la Pero Unión llegó Soviética. Venezuela, llegó Hugo Chávez. Exacto, sí. Hubo un pequeño tiempo, no sé cuántos años habrán sido, La entre Unión la Unión Soviética se cayó en el Soviética 91 y creo que Chávez cogió en el 98, 99. por ahí. So, la vieron bien dura. Periodo especial. Que yo creo que los americanos pensaban que se iba a caer solita. Y no es lo mismo que están diciendo ahora. Eso me preocupa. Eso me preocupa porque esta gente son malas. Son Esta cucarachas. gente, Sobreviven. Castro y sus secuaces son hijos del infierno. Vieron en los 90 a la gente morirse de hambre. Bueno, nuestros padres nos han hecho la historia. A la gente comer cocha. Sí, nosotros nacimos en esa década, pero no. Bueno, nosotros llegamos cuando ya venía llegando Venezuela. Nosotros somos Sí, del sí, 97 nosotros traímos y 98. 97. Pero no pasamos la parte más dura de este No, no, periodo no lo especial. vimos, no lo vimos. Pero los rusos, los soviéticos, cuando vieron que la gente eh, ya no daban más, ellos dijeron, se acabó esto, Se hay que acabó. cambiar. Fidel, Perestroika. Fidel puede seguir viendo a la gente muriéndose en los 90 y no le importa. Entonces, Díaz-Canel puede perfectamente ser igual, discípulo de los Castro. Ahora Cuba puede venir a otro periodo especial y que no se caiga solita. Hay que darle Sí, el empujoncito. Cuba necesita un empujón. Yo no, yo no veo una Cuba que auténticamente se libere, solita así. Exacto. Ahora, ¿cuál es el promedio de edad que hay en Cuba? ¿Cuál es? Como 40 años. Cuba no tiene jóvenes. No, los jóvenes piensan en irse. Cuba, el 78% de la población de Cuba, su única meta es irse de Cuba. Eso estaba escuchando el otro día y digo, wow, 78% está duro. 78% quiere irse de Cuba. Y tú oyes una cosa a los venezolanos que me pareció muy, muy, muy interesante cuando los entrevistaban. Era, quiero volver a Venezuela. Claro. Que quiero volver a Venezuela. Mañana se cae el régimen cubano. ¿Tú vas a volver? Yo no. Yo tampoco. Yo no sé. Pero déjame decirte que Pero volver a vivir no. Pero que vuelvo y trato de ayudar a mi país, obviamente. sí, no. Y hay mucha gente Oh, sí, sí, sí. que pero- cuando Cuba se recupere, lo mismo con Venezuela, los venezolanos tampoco dejamos de volver mañana. No, obviamente. Cuando el país se recupere, haya de nuevo una economía por lo menos decente. Sí, sí. Van a haber muchas personas que Sí, sí, simplemente van a coger Cuba como su casa de vacaciones. Obviamente. Vamos a volver a la época dorada. Tan cerca que estamos, Porque- tan cerca y tan lejos. Digamos que, bueno, ahora vamos a hablar de la liberación de Cuba, pero digamos que pase este año, Dios nos esté escuchando, digamos que pase este año, digamos que de aquí a 5 años se recupere el país, ¿verdad? Que haya libertad, que tú puedas hacer negocios. Muchos cubanos aquí van a ir a hacer negocios en Es Cuba. un mercado virgen. Exacto, que van a hacer negocios exitosos. Muchos viejitos de los 60 para adelante, que no les gusta mucho la cultura americana, La nostalgia de volver. que es fría con los vecinos, ¿verdad? Mucha de esa gente quisieran vivir en Cuba, La nostalgia, pero en una Cuba libre. obviamente. Y si tú eres ciudadano, ¿qué yo creo que va a pasar? Tanto con Cuba como Venezuela, cuando sean libres y estén recuperados. Personas que son ciudadanas, Se que retiran de- tienen negocio, van y se retiran en Cuba. Y lo más importante para Estados Unidos, lo más importante es que va a parar el éxodo masivo que hemos tenido por 60 años, ¿me entiendes? Que, por supuesto, nosotros le damos muchas gracias a Dios estar aquí y Por le Dios. damos muchas gracias a Estados Unidos que nos ha abierto las puertas, nos ha dado ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero mucha gente, si viviera en un país estable, donde hay libertades básicas Es que y hay oportunidades, no No. se van de su país. Mira, el venezolano, el pueblo venezolano no era un pueblo emigrante. Exacto. Ni Cuba Ni antes de Cuba lo 60. era, no se venía aquí a vacacionar. Exactamente. O sea, pero yo no veo un pueblo cubano en estos momentos capaz de liberarse por sí mismo. Exacto. Y lo otro que te pregunto, ¿quién es el líder de esa liberación? ¿A quién tenemos en Cuba que nos guíe? ¿Quién es nuestro maceo? Yo Nuestro voto ti. a Agramonte, sí, pero yo estoy aquí. No iba a ir para Cuba ahora cuando Marco Rubio tumbe a Díaz Canel. Marquito,
Acuérdate que trabajamos juntos. Vamos a votar por Yo ti. trabajé en tu oficina aquí en Miami. Te quiero, te amo. Yo puedo ser gobernador. Ponlo en el consejo ahí de lo que estés haciendo cuando vayamos para Cuba. Por favor. O sea, hablando en serio, yo sí creo, No, eso hay que hacer. yo sí creo que cuando termine la transición con Venezuela, yo creo que le van a meter caña a No, Cuba. yo creo que no, que va a pasar antes de la transición con ¿Tú Venezuela. crees? Sí. Mira, dos de los buques que estaban estacionados en el Caribe, en el Caribe Sur, se movieron a las costas norte de Cuba. Sí. Todas las noches, desde hace 3 noches para acá, hay aviones americanos del Navy sobrevolando Cuba. Ah, eso no lo había La escuchado. primera noche sobrevoló La Habana. La segunda noche, o sea, ayer sobrevoló Matanzas y el de hoy sobrevoló Villa Clara. O sea, que ya lo saben O todo. sea, estos aviones sobrevuelan tirando fotos Claro, claro. y viendo dónde están las posibles armas Sí, de sí. ataque, ¿no? Los pilotos están diciendo que esto es Marabuna más. Esto es Minecraft. Minecraft. Sí, sí, sí. Entonces, son vuelos de reconocimiento, está más que claro. Y lo que, como pasó en Venezuela y como pasa en muchos cambios de régimen, la CIA está dentro. Hmm, La CIA está dentro. La CIA está dentro de Tiene Cuba. que estar ahí. Tiene que estar. ¿Tú sabes quién estaba también dentro de Venezuela? Nuestros amigos del Mossad, la inteligencia israelí. Saludos. La cabida del Estado de Israel. Amén. Estaban ahí adentro. El Mossad no hace nada, solo observa. Y te digo que estaban adentro porque ¿quién es el enemigo número uno de Israel? Irán. Claro, Y Maduro, Venezuela e Irán. tenían sus relaciones. Y en estos momentos, ahora mismo, en Irán se está cayendo todo. ¿Qué está pasando en Irán? Son las mujeres. ¿Eh? Son las mujeres. Las mujeres, ¿no? Las mujeres se quitaron el hijab ese, lo están Claro, quemando. porque ellos viven bajo una república islámica, Sí, sí, es una teocracia. una teocracia. O Wow. sea, creo que en el mundo hay solo actualmente dos países que son teocracias, ¿no? El Vaticano e Irán. No se me ocurre más ningún otro. Entonces Irán y Trump también dijo que Hat-trick en términos en el futbolísticos. 2026 que En se caiga Venezuela, Cuba e Cuba Irán. es Un Irán. hat-trick. Un sueño, Bueno, los sueños se cumplen. claro. Cuba, y volviendo a Cuba, ¿Tú crees que va a ser básicamente simultáneo la cosa? sí, porque es que ¿a qué clavo ardiente se van a agarrar ahora? ¿A qué idea? ¿A qué? Olvídate de las ideas, porque las ideas al final no dan de comer. Hmm, ¿A quién? Estados Unidos le ha dicho a México que tiene que parar de mandarle petróleo a Cuba. Claro, que está denominado como Estado terrorista Exacto. también Y se le ha amenazado con una invasión terrestre a México. a México Sí, por el tema de la droga. sí. Otra vez, seguridad nacional. Claro, sí, yo decía, Cuba está denominado como Estado terrorista, Sí, por eso México no lo debería estar no debería estar apoyando. mandando O sea, petróleo. eh, hay una cosa que es muy importante con el tema Cuba y que siempre lo ha sido y que yo me he ganado mucha enemistad Sí. de mucha gente cuando digo lo que para mí es una verdad a voces, que quien ha mantenido a Cuba por mucho tiempo hemos sido nosotros. Lo siento, compatriotas, pero yo entiendo que hay que ayudar a la familia. Yo lo entiendo. Al Mm, final no vas a dejar que tu madre, tu padre, tu abuelo, tu hermano Claro, se muera de hambre. Eso es eso es. Pero cuando tú mandas dinero a Cuba, ese dinero termina en las mismas arcas, en las arcas del régimen. ¿Cómo es posible que Cuba, que no vende nada, que no ofrece nada, que no tiene un servicio, que el turismo no sirve, mm, tenga acceso al dólar? sí, Que viene de aquí de Miami, exacto. viene de aquí del pueblo exiliado que tiene que ayudar al que dejó atrás. Eh, Nosotros en Miami somos los principales que les mandamos dólares Sí, al régimen cubano. sí, 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 sí.
Es como un cel, un depósito directo. Sí, 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 claro, claro. No, a ver, y te soy sincero, y hemos visto que ellos hacen sus artimañas, como hicieron con lo del internet, ¿no? Que yo estuve en Cuba hace poquito y me enteré de eso, que Etelsa arbitrariamente decidió que podías tener Es un monopolio. cierta cantidad de megas de dinero cubano, que era una basura, no me acuerdo cuántos eran, pero una basura que no te alcanzaba ni para 5 días, y el resto podías comprar, pero en dólares. Pero es que es lo que termina pasando con esto. Los comunistas siempre criticaron que las tácticas monopolísticas de los Estados Unidos. Hmm. Pero el comunismo es monopolio. Es El simplemente Texas no tiene competencia. Monopolio eliminar la competencia. Sí, sí, sí. Entonces te dice, es lo que yo diga que hay y ya Sí, está. sí. Y nosotros mismos, ¿cuánto vale la recarga? $20, que ahora me va a costar 26. Oye, no pasa nada, $26 aquí. Hmm. Eso es una mierda. Eso, Ahora, es verdad que es un tema complicado muy porque, sensible. porque nosotros somos, primero que nada, somos humanos. Sí, 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 ¿Me sí, entiendes? obviamente, Entonces, obviamente. tienes el lado emocional, tienes el lado de la Pero a responsabilidad. los comunistas eso lo saben Sí, sí, y lo y explotan, lo ¿no? explotan. Y déjame decirte algo, eh, hay un juicio después de la muerte Sí, en el sí, que todas obviamente, esas cosas obviamente van a pagarlo, las van a pagar infinitamente más. obviamente. Como se han aprovechado de separar la familia, se han aprovechado de manipular las emociones humanas, la moralidad humana. No tienen ninguna. Eso van a ser juzgados por Dios. Sí, sí, Van a sí. ser juzgados por Dios. Pero, Pero pero antes que lleguen a nuestro Señor, no, nosotros se los enviamos. vamos a encargarnos de eso. Nosotros se los enviamos, señor. Express, ¿no? Eh, pero es complicado porque realmente yo he escuchado lo que tú dices, Sí, sí, sí. pero yo no creo que haya otra opción. Ese Para es el mí, tema. para Ese es mí, pues, a lo que me lleva a decirte que no existe tal cosa como el embargo. exacto. El bloqueo, el bloqueo en términos comunistas. Exacto. No existe. No existe. Yo qué sé, mi propia madre le manda a mi tío cajas de muslos de pollo, que son muslos de pollo que dicen criado en Estados Unidos. Hmm. Ese muslo de pollo no está aquí en Estados Unidos, está en Cuba. O sea, Exacto. está en Cuba, no es que se mandó de aquí Sí, a sí, Cuba. existen O sea, aplicaciones para que tú desde aquí compres todo lo que ya está en Cuba, sí, 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 sí. que ellos no lo pueden comprar. Son más capitalistas que nosotros después de todo. Son unos corruptos. Sí, sí, Eso sí, no, sí. ni ensucias el nombre del No, capitalismo no, con ellos. obviamente. Son unos Son corruptos. unos corruptos, son Es unos lo que son. manipuladores. Entonces, por mucho tiempo, nosotros hemos sido los que hemos mantenido al régimen y les hemos dado ese oxígeno. Me da miedo el hecho de pensar que nosotros sigamos manteniendo eso. Mm. Haga que no tienen a Venezuela, que no tienen a nadie más. Yo a término de broma, ¿no? Cuando mi mamá habla con mi tío y, perdón por la broma, porque esto no da gracia, pero bueno. Y mi tío me dice, no, que no hay luz. Y dice, "Bah, un día terminaremos mandándole luz para allá nosotros a ellos. A los comunistas se les va a ocurrir alguna Que forma le de mandemos que tú le petróleo. mandes luz, que le mandes petróleo. Sí, 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 no, sí, no, no. sí, sí, sí. Pero mira, algo que nosotros, yo creo que yo soy de los que dice, yo sé que hay gente y que respeto su opinión, que dice no tiene que ser parón, ¿verdad? No mandes nada a nadie para nada Y nunca. en 3 meses lo solucionamos. 3 meses de parón. No sé si funcione, pero la verdad yo soy de los que cree que no deberíamos arriesgarlo. Yo creo que seguimos teniendo la responsabilidad moral de Hay más. ayudar al prójimo que tenemos ahí Sí, cerca, sí, que obviamente. O somos de sea, nuestra si, nación. si ayudamos a otras personas que no son familia, solo por ser seres humanos, imagínate a los que son A los que son de nuestra misma patria, de ¿no? mi parte y son... Ahora, ¿qué es otra cosa que sí podemos hacer y que hemos estado haciendo? Vamos aquí en Miami, en Estados Unidos, donde estamos, vamos a votar por personas que comparten nuestra ideología anticomunista y que quieren tumbar el régimen con la fuerza de Estados Unidos. sí. Porque como el cubano de a pie no tiene armas, no tiene cómo No, no, defenderse, es que es... ¿verdad? Pues vamos a llamar a alguien un poquito más grande que tú, porque es lo que está haciendo el comunista. El gobierno comunista es un bully, ¿verdad? Que le da golpe a alguien que es más pequeño. Sí, obviamente. Bueno, vamos a llamar a alguien más grande, Y vamos a llamar cuando... a Estados Unidos, ¿verdad? Para ver ahora que también tú te ¿Tú fajas. no has visto esa foto del leoncito?
Y ahí está el león grande El así. león grande. Ajá. Ahí está Estados Unidos. ¿Y por qué digo eso? Porque es lo que hemos hecho. Ahí está Marco Rubio. Sí, Logramos que mira, esté en una de las posiciones más importantes del gobierno y vamos a ver qué hace. cuando el año pasado estábamos en campaña, ¿no? El año antepasado, 24. Dios, estábamos en campaña y se decía que Marco podía ser vicepresidente. Ok, Marco vicepresidente. Pero cuando Trump eligió a Vance y se quedó Marco sin ser vicepresidente, bien, Tú estabas contento. muy bien, porque empezó el rumor de que Marco iba a ser el secretario de Estado. Y eso es increíble. Eso es, cuando yo vi que ganamos en noviembre del 2024, Mm. que Marco iba a ser secretario de Estado en estos 4 años, Se cae Cuba. lo vemos. Lo, nunca, nunca antes hemos estado más cerca. Nunca antes. Por cierto, Marco Rubio que ha estado haciendo un tremendo trabajo. Es el empleado federal con más Sí. puestos de trabajo. Tiene una vida puesta. Creo que va a entrenar a Manchester United. Y yo no sé si será verdad. Yo escuché que uno de los últimos deseos de su padre era que él liberara Cuba. Bueno, ¿Has escuchado eso? no, no lo he escuchado. Pero, oye, ojalá que sí, Vamos a sí, ver. que sea así. Yo creo que ellos no están hablando muy claro, como mencionamos ahorita. Trump dijo, no, está ahí, esa se cae sola, ¿verdad? Marco Rubio Tampoco dice, puedes dar detalles. claro. Lo mismo hicieron con Venezuela. Ellos nunca nos dijeron que iban a venir a las 2 de la mañana y llevárselo en un Uber, Nunca te lo espera, ¿no? obviamente. So, algo Y les nos está va a pasar pasando. como nos pasó con Venezuela, que estamos durmiendo, porque todo pasa de noche, Hmm. que estamos durmiendo y que o nos levantamos con la buena noticia o a medianoche te despiertas, yo qué sé. Hay Y lo, cubanos que le va a dar un infarto si se ay, levantan un día. imagínate, Si se levantan un día y se llevaron a Díaz Canel. pero ahora vuelvo al tema. ¿Qué tan importante es llevarse Díaz-Canel? ¿Qué tan trascendental es Díaz-Canel en la política cubana? ¿O es que es solo un títere, un tonto útil? Si hay una mano por detrás, que obviamente que la hay, y es Raúl Castro con 90 años. Hmm. Sí, eso no sirve para nada. O Raúl Castro sea, no sirve para nada. Me refiero. Yo creo que llevarse a Díaz Canel es muy importante, sí, como mismo fue llevarse a Maduro. sí, Porque pero a la vez que tú quitas al que supuestamente es tu líder, al que más seguridad sobre el tiene, papel. se supone que, sí, pero se supone que Díaz Canel es el que más seguridad tiene Sí, sí, en Cuba. Si Estados Unidos hace lo mismo, que viene por la noche y se lo lleva, va a pasarle al resto que esté por detrás, le va a pasar lo mismo que le está pasando a Delcy y a Diosdado Cabello y a los otros venezolanos. Tienen que entrar en línea. el problema es que, ¿qué tenemos sobre Díaz-Canel? Obviamente tú y yo no lo sabemos. Claro. ¿Qué tenemos? Que es un estúpido, que es un dictador. Bueno, hay una teoría, no sé si se las has escuchado, que ellos están metidos también en lo de la Oh, droga, sí, 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 obviamente. ¿verdad? Y que ahora Maduro los va a echar para adelante. Maduro pudiera, en teoría, Nicolás, Nicolás, si me estás escuchando, allá en tu celda en New York, por favor, haz algo decente. tú que dijiste que eres un hombre decente e inocente, canta, canta. Tal vez si Maduro habla, nos da toda la prueba que necesitamos. Yo creo que, y esto desde los tiempos de Pablo Escobar y la FARC en Colombia, Cuba montó esos grupos de guerrilleros como todos los de Che en Bolivia y todo eso. Mm. Cuba les daba armamento soviético, Sí. armamento, les daba inteligencia. Bueno, las FARC es Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las de Cuba son las FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sí. Qué casualidad, qué casualidad, ¿no? Entonces, Cuba, todo, todo ese mal en América Latina nace en Cuba, Mm. nace en Cuba. Es ese cáncer que en el 59 se empezó a expandir por toda la región, a África, en distintas partes del mundo, pero especialmente en América Latina. Hoy por hoy, América Latina se está librando de ese cáncer, sin mucho revuelo de hecho. Ujú.
En Chile acaba de ganar la derecha. Sí, me enteré. Súper derecha. Exacto, eso vi que era que ni siquiera Eh, era apologista no, no, de hecho, el Pinochet. hombre, este señor Kant, Ok. de apellido alemán, la Mm. izquierda estaba diciendo que su abuelo era nazi. Sí, sí. Bueno, en Argentina tenemos al campeón, a Exacto, a Milei, a Milei. Milei, Viva la libertad, carajo. ella le está carajo. En Uruguay tenemos la izquierda, pero al final la izquierda de Uruguay es inofensiva. Hmm. Pobrecito. Esa gente solo quiere fumar marihuana. Son 3 millones de habitantes y tienen 2 mundiales. Felicidades. Son dos nada más, ¿eh? Sí, por favor. Tienes a Paraguay que pasa lo mismo. Perú es muy inestable, pero nunca el ejército permite que haya un dictador. Cada vez que en Perú ha habido alguna amenaza de que un presidente quiera tomar el control, el ejército lo saca un momento. Sí. Pasó con el último que pasó fue con Pedro Castillo, que era un comunista de estos tipo Evo Morales en Bolivia. Hmm. Y el ejército, cuando él intentó disolver el parlamento, el ejército no, 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 y lo sacaron y se lo llevaron preso. Wow. O sea, en Perú no juegan. So, ahí hay gente en el ejército que son Exacto. bien llevados por la constitución. Sí, señor. Sí, señor. Bolivia ganó la derecha a un candidato apoyado por Evo Morales. En Ecuador está la derecha con Noboa. El Salvador, siendo ejemplo, Voy va subiendo voy por el subiendo. caminito. Ok. Y ahora sí ya vamos para los dos casos un poco más complicados. Brasil tiene elecciones este año. Que ahora mismo está el comunista. El Lula. Lula, O ¿no? sea, cuando tú y yo estábamos en Cuba, éramos chiquitos, Lula era No, presidente. no, no, no. Y seguimos, increíble. Es que no cambian. Desde que éramos chiquitos está Evo Morales, Corre, los chavistas, Correa, Cristina. Castro. No tienen nada nuevo que No, no, ofrecer. no, 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 no. Lo que ofrecen es un Maduro, un tonto de eso. En Colombia está el imbécil Petro. Petro. Que, lo que pasa, Colombia es democracia. Claro. O sea, No me preocupa realmente. Colombia solita se arreglan, los colombianos solitos se arreglan. Exacto. Seguro que bombardeamos la selva colombiana, donde están las factorías, las fábricas estas, los laboratorios de drogas. Cocaína. Seguro que se las bombardeamos. Eso no. Seguro. Creo que Petro se va a reunir con Trump. Sí, sí, como no. Sí. Creo que es mañana. Ojalá. No sé, Mañana no o sé, el lunes, no algo sé. así. Sí, que lo revisen bien por si acaso. Panamá tenemos derecha. En Honduras creo que leí que la presidente que perdió, que es la esposa de un comunista que le dio un golpe de Estado, Zelaya y todo aquel cuento, no quiere abandonar el poder. Perdió con la derecha y acá no quiere abandonar el poder de la mujer. Fíjate tú. Pero, En El Salvador tenemos a ese ídolo, Bukele. Bukele, Bukele. que ha hecho de ejemplo de... Y que la izquierda lo llama de dictador. Ah, sí, porque él tiene su controversia con la Constitución, Sí. ¿no? Pero eso es un tema para otro día. Porque... Y es de los salvadoreños. Y es de salvadoreño. Y mientras los salvadoreños voten por él, Sí. no pasa Sí, porque él nada. ha seguido teniendo elecciones. Sí, exacto. Y si las gana, ¿eh? Ujú. Tenemos el caso México. Qué bueno. También México Igual es es democracia. una democracia y México nunca va a ser nada tan loco que pueda molestar a los Estados Unidos, porque México necesita a Estados Unidos. Claro, sí, sí, sí. Eh, Sí, ahora hemos mencionado dos veces con Colombia y con México y aplica para Canadá, por ejemplo, etcétera. Groenlandia. Otro tema. Hemos mencionado dos veces, son democracia, no hay problema. El problema es cuando los izquierdistas quieren estar en el poder para siempre. Nosotros apoyamos la libertad de expresión. Si tú quieres expresarte como que eres un izquierdista, creemos que estás equivocado, pero tienes derecho Sí, sí, a sí. estar equivocado. Min. Y si quieres apoyar a un partido de izquierda, igual tienes derecho a estar equivocado. Pero tú no puedes hacer lo que ha hecho Maduro, lo que hizo Castro, ¿verdad? Que simplemente no quieren nunca salir del poder, no vuelven a permitir elecciones. Eso es ahí donde yo creo que todo el mundo que tenga sentido común Que la izquierda gane elecciones, pues al final es normal. va a pasar. Aquí en Estados Unidos ha pasado. Mira, Mamdani Ha ganado en Nueva York. es comunista y ganó en Nueva York. Ahora, ¿qué es lo importante? Que no le quites el derecho a la gente Exacto. que te puso ahí, porque hay veces que los Y si eligen como perdiste, sábado. perdiste y ya. Exacto. No le quites el derecho a la gente, no reprimas a la gente cuando te quieren sacar del poder.
Si no, no quieras controlar el poder. Ahora que hablamos de la izquierda comunista y de dictadura, ¿no? Volvemos a la Don't Row Doctrine. Doctrine, que yo creo, en caso de que no funcione con Cuba, lo de las drogas, digamos que no pueden probar nada, etcétera, Maduro no habló. Yo creo que Estados Unidos, Trump, que realmente no le importa lo que diga la gente, ni Sí, sí, derecho obviamente. internacional, Obviamente, ¿no? ni nada de eso. Yo creo que Trump debería simplemente decir, mira, eh, tú eres un país controlado por Rusia y por China. Ya. Se Seguridad acabó. nacional. Y como yo soy el imperio que domina este hemisferio, por nuestra seguridad nacional, tú o permites elecciones o te vas. Tú tienes que usar el Big Stick Diplomacy, se llamaba también. Hmm. Ese Big Stick era el poderío militar. Le pones los barcos a Cuba, pónselos, pónselos y le haces una llamada. Y ya no es que voy de farol porque te lo demostré. Exacto. Hola, ¿cómo estás? Sí, probablemente Díaz-Canel hasta huya. Exacto. Porque Maduro no huyó y mira lo que le pasó. Cuando tú ves la barba de tu vecino, el de él, pon la tuya en remojo. Exacto. Raúl y Díaz-Canel puede que cuando más que le pongan los bancos. Y llevan muchos años, mira, no hay mal que dure 100 años en el cuerpo que lo resista, si no podemos los dichos. eh, Tú tienes que llevar, el dictador siempre tiene que estar pensando en que voy a caer. No, no es eterno. Y tú tienes que preparar un camino. Y en Cuba llevan 67 años. Ese camino está preparado, está hecho. Porque en algún momento tiene que caer. Se murió Fidel, allá que esté en el infierno. Él no vio caer la dictadura. Y él lo disfrutó a su manera mientras él pudo. Raúl Castro, 93 años. Pero ¿dónde está la familia de esta gente? Que son muchos. Son muchos Castro. Los Castro están regados por el Son muchos mundo. Todos son Castro. millonarios. Entonces, mi consejo a los Castro, váyanse, váyanse. Disfruten La lo vida. que su abuelo robó, lo que su tío robó. Disfrútenlo en el mundo. Les tocó, pero dejen a los demás. Que su felicidad no dependa del sufrimiento de los otros. Exacto. Déjanos tranquilos. Por favor, déjenos tranquilos. No roben más si tienen suficiente. So, Díaz Canel, Marrero, toda la pila de sin casas, eso. vamos a hablar dos cositas más antes de terminar. Bueno, por lo menos por mi lado. No sé si tú tendrás algo más. No, no, yo. Dos cositas más. Volvemos al tema de que somos exitosos en Cuba. Se cae Díaz-Canel y Raúl y se Sí, el desmorona régimen. eso. Entonces, el próximo paso, Estados Unidos va a controlar por un tiempo, Sí. ¿no? Como está, más o menos como está pasando en Venezuela, para que haya una No, transición. incluso yo creo que no como está pasando en Venezuela. Yo creo que en el tema Cuba sí lleva una intervención militar. Ok. Sí, En ok. Cuba no hay oposición, Claro, exacto. No hay una oposición formada. no hay orden. Mm. Y desde que Cuba es república, Estados Unidos siempre tuvo que intervenir. Nuestro primer presidente fue Tomás Estrada Palma, que vivía en Nueva York. Y dijeron, ¿eres presidente? Viaja mañana a La Habana. Ya. Algo así necesitamos. Sí. Que manden ¿a quién mandamos? A Otaola. Oye, yo voté por Otaola para ser alcalde del condado de Miami-Dade. A mí la orientación sexual de Otaola, su problema. Honestamente no me acuerdo si yo debo verlo o no. No me sorprendería. Yo voto republicano. Entonces, oye, a mí lo que haga Otaola con su cuerpo es su problema, pero mientras nos garantice Yo libertad, no todo. creo, yo no. Claro, estamos hablando de alguien que vamos a poner ahí y ya, Sí, ¿verdad? Yo creo que. Otra, hay talento cubano-americano aquí exacto. para. Vamos a dejar a Otaola hablando en el noticiero, que eso es bueno. Sí, ¿Ok? sí, sí. Vamos a poner a algún congresista de estos cubano-americanos, Mario Vira, Díaz Balal. Yo confío en Otaola. Bueno, el punto es que a alguien hay que poner Sí, 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 sí. de interino, ¿no? Se Que dice sea así. cubano, porque Claro, que sea cubano. nosotros los cubanos, y yo creo que más los de allá, creo que al que pongamos a los de aquí,
nos va, nos va a venir bien. Creo que al 80%. Pero a los de allá, que se han tenido que comer el cabre del comunismo y del Mm. problema, poco receptivo, porque mientras yo estaba aquí pasando hambre, tú estabas allá comiendo carne de res. Claro, pero bueno, es que si no se Pero, levanta nadie de pero, allá. ¿dónde está la unión? No existe, no existe. Oye, tú, cualquier persona que baja y a Versalles y le dice, mañana te vas para Cuba a dirigir eso, Seguro. cualquier viejito de eso va a Va para funcionar allá mejor. y tiene un plan, ¿no? No, Porque no, no, porque todos ellos tienen un sí, plan. sí, sí, sí. Y nosotros también que tenemos que, otro episodio tenemos que hablar de nuestro plan, ¿no? Todo el mundo tiene un plan. Pero mira, yo honestamente yo creo que al cubano de a pie, tú le das a elegir y te dicen, mira, mañana te ponen elecciones y tú tienes que elegir entre un cubano americano que tú nunca has conocido o otro comunista de la raya de Castro. Yo creo que No, no, 78%. yo creo que ese cubano americano que tú nunca has conocido no existe. Creo que te vamos a dar un cubano americano que Sí, sí sí, tú hayas claro. Yo te oído. pongo un ejemplo para ponerlo en el extremo. Oye, hay muchos cubanos exitosos en los Estados Unidos. Somos muy exitosos. Sí, sí, claro, claro. Hemos logrado, bueno, No, y mi punto es que aunque no haya vivido en Cuba, no haya sufrido tal vez todo lo que han sufrido los cubanos de ahora exacto, mismo, yo creo que el cubano de a pie vota por cualquiera, ¿no? menos por un Y comunista. no podemos Vaya, comunicar. O sea, eh, tiene que ser pueblo de Cuba. debería ser. Tendría que ser que cualquiera que te Ahora pongan ahí. vamos a hablar de, ya para terminar, los timings. Vamos a arriesgarnos un poco. Yo inconscientemente, la noche del 31 de diciembre, mi tío me felicita, mi tío está en Cuba. Me felicita y yo le digo, oh, feliz año. Y le pongo abajo, este es el año. Ah, y ya, eso fue el 1 de enero, ¿no? La noche de 31 a primero. Pasa lo de Venezuela el día 3. Y hoy, hablando con mi mamá, yo me meto en la conversación y le digo, oye, te dije que este era el año, nos vemos en junio. Que yo no he vuelto a Cuba desde que vine. 14 años, sí. Wow. Yo no he vuelto. Solo volveré cuando el régimen se haya caído. Ya estaba a punto. Sí. Es decir, yo no tengo ni pasaporte cubano, de hecho. Wow. Entonces, yo quiero pensar que para verano estoy entrando en La Habana. Sin mentirte, también estaba pensando junio, julio, Junio, ¿no? julio. También estaba pensando en Y eso. ahí ya te toca un momento el tema Irán. En junio se atacó las bases nucleares de Irán. Se desestabilizó completamente Irán. Pasaron 6 meses y mira en enero lo que está pasando en Irán. Posiblemente estamos aquí hablando y ya se cayó el ayatollah Puede ser, sí. por la presión popular. 6 meses. Cada 6 meses hay un paso grande. 6 meses. Puede que sí, puede que en 6 meses esté entrando yo en La Habana. Concho. Yo en timing, yo sí tengo, digamos, un 80% de seguridad que va a ser este año. Sí, Yo creo que va a ser 2026 que van a intervenir y van a sacar a los comunistas. sobre Eh, todo si se ponen a vociferar. Si se ponen eh, hace falta que haga el bailecito de si hace falta, venga por mí, venga por mí. cobarde. So, yo creo que va a ser este año. Eh, no, realmente no estoy muy seguro que sea Sí, junio, claro. julio, algo así. Yo me imagino que lo quieren hacer antes de los midterms, ¿no? Yo te lo digo a ti Me muy imagino. fácil. Junio, eh, Barça gana la liga, Argentina gana el mundial, No, Argentina gana el mundial, el Barça gana la Champions y se cae Cuba. no, despiértate, despiértate. Despiértate, por favor. Ya está, ya. Es que el problema es que la cosa se puede complicar con los carteles en México, Sí. con Petro. Si Pero Petro hoy se pone. mismo bombardeamos Siria. Ah, no sabía. Hoy mismo bombardeamos Siria porque el norte de Siria está ISIS y están matando cristianos. Ya. De hecho, coincidió, te voy a tocar te voy a mencionar una persona que no te cae muy bien, coincidió con que el Papa hoy abiertamente condenara el asesinato de cristianos en el Medio Oriente a mano del Estado Islámico, cosa que el otro Papa comunista no hacía. Ya. Entonces,
que de hecho es registrado republicano en Chicago. Sí, en Sí, Chicago. sí, A mí lo que sí, vi. sí, fíjate tú. Eh, Coincidían los ataques con la condena del Papa a esos asesinatos. Sí. Hoy se bombardeó Siria. Qué bueno, realmente otra de las cosas que tiene que hacer Estados Unidos, que sí, de nuevo, tema para otro día, pero sí es y debería seguir siendo la policía del mundo, Sí, es defender los valores que hacen mejor a este mundo. sí, Que sí, sí, por ejemplo, obviamente. los valores cristianos. Sí, sí, En sí, sí. Siria, en Nigeria, lo que está Sí, sí, pasando, sí. deberían intervenir. Yo se lo decía a un amigo en común que tenemos que nació en Europa Sí. y que en cierto momento no entendía mucho el valor del cristianismo. Mm, Decía, olvídate de la fe, solo concéntrate en que los países que promueven el cristianismo son mejores que los otros. exacto. Que no existe la violencia, que no existe, que solo conseguir los 10 mandamientos Mm, funcionan. Solo con obedecer esos 10 mandamientos funcionan. O exacto. sea, país que defiende el cristianismo como metodología, Mm. país que le va a ir bien. Sí, el cristianismo es la base de la sociedad. De Occidente, caramba. Sí, y debería ser la sociedad de todo el mundo. Sí, pero bueno. Y en el occidente es la que más se ha implementado. Eh, terminamos con eso. Sí, Terminamos. Esperanza, seguimos orando para que eh, Dios toque el corazón de los poderosos y se mueva a nuestro favor, a favor de la libertad. sí. Y que Cuba este año, 2026. 2026, caiga. Ojo que lo dijimos aquí. Hoy 10 de enero a las 10:30 de la noche. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día.